Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Cardiología Bíblica, abordando temas del corazón y cómo cuidarlo, a cargo de la psicóloga Mirta Esteiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Es bien interesante esto de pensar, bueno, el título como que dice, ¿y esto qué me va a hablar con cardiología bíblica? No, yo les voy a decir, no soy médico ni soy cardióloga. Primera cosa, ¿no? Por las dudas. Pero qué interesante es cuando nos ponemos a examinar la palabra de Dios y cuántas veces la palabra de Dios habla del corazón. Y entender la palabra de Dios, porque acá justamente cuando decían, a veces venimos a buscar información, y yo no les voy a dar información, sino la idea es que nos abramos a descubrir qué cosas dice la palabra de Dios acerca del corazón, y no de cualquier corazón, sino del corazón tuyo y del mío, y cómo mantenerlo con salud, porque muchas veces aparecen patologías por no haberse cuidado. ¿Dónde aparecen las patologías? En el corazón. Cuando a veces una persona padece un infarto no viene así porque sí nomás, sino porque previamente hubo algo que fue afectando el corazón, y se taparon las arterias y hubo una crisis o lo que sea, y después del corazón, si hay operación, o después me acuerdo cuando a mi papá lo operaron del corazón primero tuvo el infarto, después esto, después el marcapasos y después cuántas cosas. Pero pensemos eso a otro nivel, a nivel de nuestra manera de vivir, porque cuando la palabra de Dios habla de corazón, habla de la mente, de las emociones, del alma. Por eso entender esto, qué dice acerca del corazón la palabra de Dios, es pensar qué dice para que podamos vivir bien. Porque si el corazón falla a una persona, ¿qué pasa? Marchamos. Ahora, si falla también nuestra manera de vivir o de ver las cosas, también estamos viviendo mal o pasando mal, o aparecen otras patologías, otros problemas de carácter, problemas de relacionamiento, problemas de salud de distinto tipo. Pero miren qué interesante cuando ya de primera, vamos a ver uno de los consejos de la palabra de Dios. Por eso digo, hoy vamos a hacer un recorrido por textos de la palabra que hablan del corazón y la importancia de cuidar el corazón. Dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida para los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No sé si uno lo separó como a leerlo atentamente y asociar las cosas que nos está diciendo acá. Porque a veces estamos atentos a una cantidad de cosas, pero no atentos a las palabras que nos dice Dios. O al consejo, nos pasa algo y vamos a pedir consejo a todo el mundo, menos que vamos a pedir consejo a ver qué me dice el Señor, qué me dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios no es cualquier libro. Dios nos habla a través de la palabra. Pero a veces viene alguien y dice, Dios me habló. ¿Pero qué? ¿Algún extraterrestre bajó? No, Dios nos habla a través de la palabra. Es viva. Podemos escuchar a Dios cuando nos acercamos a la palabra. Entonces también, primer pregunta, ¿cómo es tu relación con la palabra? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Porque el lugar que ocupe la palabra de Dios va a afectar tu corazón. Para salud o no. Según cómo te relaciones con la palabra, porque ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a dar consejos, ahí Dios te va a dar el rumbo cuando uno está medio desnorteado qué hacer. Dios nos da consejos. Entonces dice,
atento a mis palabras, porque y inclinad el oído a sus razones, porque a veces nosotros buscamos todas las justificaciones para hacer lo que hacemos, pero cuando el Señor nos habla también tiene una razón de por qué, pero a veces hacemos prevalecer nuestras razones, nuestros razonamientos, pero busquemos cuál es el razonamiento de Dios. ¿Qué dice? Atendé mis razones, atendé mi palabra, que no se aparte de tus ojos. ¿Qué es lo que fijo? ¿A dónde miro? ¿Miro a ver qué opinan los demás o miro a ver qué opina Dios? Y dice, guárdalas donde, en lo profundo de tu corazón, porque son vida. Yo no sé, por eso les decía cuál son la experiencia de cada uno con la palabra, o cómo tratan la palabra de Dios cada uno, o qué lugar le dan. Pero acá dice, son vida para el que las haya. ¿Cuántas veces uno ha estado pasando situaciones complejas, o desanimado, o desorientado, o confundido, o con un dolor, y viene una palabra que te cambió la perspectiva, y dice, son vida para lo que las hayan, y son medicina para todo el cuerpo. Qué interesante, porque no dice medicina para el cuerpo, está hablando, fíjense que en estas palabras está incluyendo el corazón, o sea, el alma, el espíritu, pero también el cuerpo, porque la palabra de Dios opera nuestro entendimiento y también afecta nuestra respuesta biológica para vida. Tenemos que descubrir eso, y eso es cuando nos relacionamos con la palabra, de acuerdo a cómo nos relacionamos, porque dice, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero a veces, si ahí nos hace parar, y primer punto esto de los cuidados cardiológicos, ¿qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Porque capaz que guardamos de todo menos la palabra, menos el consejo de Dios. Guardamos una cantidad de experiencias que nos han dolido, que nos han marcado, que nos han enojado, pero no guardamos la palabra. Y entonces ahí hay conflicto y ahí se enferma nuestro cuerpo. Por eso vayan como conectando, bueno, ¿y cómo me acerco a la palabra de Dios? ¿Qué me dice para vivir y para vivir bien? El corazón es tan importante para nuestra vida como para las funciones saludables de nuestro cuerpo. Necesitamos tener el corazón con buena salud. Y por eso les decía, la palabra de Dios tiene consejos para la buena salud de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras emociones. Y si nuestra mente, nuestro cerebro está alineado y saludable, vamos a encontrar bienestar, vamos también a poder vivir bien. Entonces pensemos, miren lo que pasó acá cuando y el corazón enfermo. Por eso digo, hay situaciones que nos hablan, cuántas cosas nos habla la palabra de Dios acerca de esta cardiología. Dice, él está hablando ahí del pueblo de Dios, el corazón se ha entorpecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Qué decía el anterior? Presta atención y pon tus ojos claramente, pero cuando los ojos se cierran a entender, a buscar en la palabra la dirección, el corazón se entorpece, uno se confunde, uno se desvía. Recién estaba leyendo... hay muy buenos títulos allí en la librería y yo digo, cada vez me acerco, encuentro algún título interesante, pero un tema que tristemente en este tiempo se sigue elevando, el tema del suicidio, ¿no? Y me hace pensar esto, cuando el corazón se entorpece porque uno se cierra a buscar otro consejo, uno toma malas decisiones y malos caminos. Por una persona que se suicida realmente no quiere morir, quiere terminar con el dolor que tiene, quiere buscar una salida rápida. Y entorpecido, enceguecido, no razona, no puede buscar ni pide ayuda, suceden estas cosas tan tristes que tienen una repercusión tremenda, ¿no? Entonces, cuando el corazón se entorpece, no estamos escuchando, no estamos viendo, y entonces con los ojos, dice, no ven, ni oyen con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Porque cuando entiendo con el corazón,
Una persona se convierte en este sentido, puedo ver las cosas de otra manera y soy sanado. Entonces, qué interesante si estás perturbado, confundido, desanimado por algo. A ver, ¿qué me quiere decir la palabra para yo sanar? Para yo levantarme, para yo poder empezar a ver las cosas de otra manera, para tener más claridad, para no andar a los tumbos, para no andar atrapado por la confusión. Pero cuidado, y una alerta es, el corazón se puede entorpecer cuando dejo de escuchar lo que dice el consejo de la palabra y escucho otras voces, otras opiniones, otros valores, otras influencias, nos va a afectar y nos va a afectar negativamente. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida lo que entra a tu corazón y ten precaución con lo que entra en el corazón. Porque si no, lo que vamos guardando en el corazón, cosas que no sanan, van a afectar nuestra manera de vivir. Y van a empezar a aparecer síntomas. Como les decía, cuando aparecen síntomas, cuando uno tiene que ir al médico, al cardiólogo, porque se fatiga, se ahoga, le pasa esto, empiezan los estudios y empiezan a aparecer. Bueno, cuando empezamos a ver otros síntomas a nivel emocional, uno empieza, ¿qué habrá guardado en el corazón que no ha sanado? Que empezó su manera de ser, de vivir, su carácter, su genio, su perspectiva de la vida, está como mostrando que algo no funciona. Fíjense una cosa. Leía esta frase que me gustó, nuestra actitud es el aroma del corazón. ¿Y cómo se refleja el aroma del corazón en nuestras actitudes? Pero si nuestra actitud apesta, cuando vemos gente que uno diría apesta con sus actitudes, porque siempre está enojado, porque siempre vive criticando, porque siempre vive negativo, porque siempre vive en el chisme, porque siempre ve todo para atrás, uno dice, ¿qué habrá guardado en su corazón? Por eso los invito a esto, de pensemos qué cosas hay guardadas en mi corazón, que no quiero que nadie sepa, que no quiero hablarlas con nadie, que me avergüenzan, o que me hacen sentir con culpa, o que me angustian cada vez que las recuerdo. Pero el tema es que si no las trato, si no abro el baúl para sacar lo que está mal, va a mostrarse en una manera de vivir y vamos a reflejarlo, lo que no está funcionando bien, en la forma en que hablamos, por ejemplo, porque dice la palabra, justamente otro lugar donde la palabra de Dios habla del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que está guardado adentro va a ser de lo que vas a hablar. Si vos vivís hablando de que es la queja y que todo está mal y que nada funciona y que no voy a salir adelante y que nadie sirve para nada y que... Digo, ¿qué habrá guardado en el corazón? Empecemos ahí a revisar. Esta es parte de esta cardiología que el Señor quiere que salgamos. Abramos el baúl. ¿Qué hay guardado, trancado ahí que nunca lo saqué, que nunca lo hablé, que nunca lo sané? Que no quiero ni acordarme, pero esas cosas que no las quiero acordar están guardaditas en el baúl. Pero aunque nadie las sepa, mi corazón las sabe. Entonces yo estoy luchando y eso es lo que se ve hacia afuera. Los demás de pronto no pueden saber qué te pasa, pero algo te pasa. Y uno piensa, ¿qué hay en el corazón? Entonces, cuando no hay salud en el corazón, hay heridas que se reflejan de distintas maneras. Eso que está guardado se va a reflejar en actitudes diferentes. Esto de proyectar rechazo, nada le viene bien. Siempre está desconforme con todo. O si no, están todos contra mí. Pero ¿por qué están todos contra ti? ¿Por qué nada te cae bien? ¿Por qué nada le encontrás que tenga algo bueno? Uno dice, ¿qué hay ahí que no te cierra? ¿Qué hay ahí que uno no ha podido procesar? O cuando uno se vive justificando, yo soy así por lo que viví, por lo que me trataron, porque vos no sufriste lo que yo sufrí. Entonces te tengo que bancar hoy de mal carácter o siempre reclamando cosas por lo que yo viví. Bueno, eso es un engaño y es un corazón entorpecido, engrosado, engañado, que se vive justificando y vos tenés que bancar mi mal humor por lo que yo viví, pero se vive autojustificando. Entonces son esas heridas
que se reflejan en las actitudes. Una es la autojustificación, o el aislamiento. ¿Cuánta gente padece por soledad, pero vive tomando distancia, no tiene amigos, o le cuesta tanto hacer amistades, tener buen relacionamiento con las personas? Pero sabe una cosa, Dios nos hizo seres sociales, necesitamos las relaciones con los demás. Pero una persona que lo que le gana es aislarse, que prefiere quedarse encerrado, prefiere no hablar con nadie, bueno, decís, ¿qué está pasando? ¿Qué le habrá pasado a esa persona? ¿Qué está viviendo? ¿Qué hay guardado en ese baúl de su corazón que se va reflejándose con estas actitudes? Cuando hay raíz de amargura, ¿qué les hace pensar raíz de amargura? ¿Conocen alguna persona amargada o han conocido alguna persona con amargura en su corazón? ¿Les anima, les gusta hablar con gente con raíz de amargura? Uno les dispara, ¿no? Pero a veces y las raíces, cuando a mí me gusta mucho el jardín y las plantas, el tema de las raíces, ¿no? Cuando tenemos que arrancar los yuyos, porque la raíz es algo que crece para adentro, nos sale a la luz, pero también estropea. Entonces, cuando una persona tiene una raíz de amargura, de pronto de hechos, de cosas que vivió hace 10 años atrás, pero sigue como con la misma bronca, con el mismo enojo, con el mismo dolor, con la misma rabia, y esa raíz de amargura se va como contaminando internamente ese corazón. Me hace pensar en esto cuando vieron el tema del colesterol y las arterias que empiezan a taparse y después se llega a un infarto. A veces la raíz de amargura es un poco eso, empieza a tapar y a tapar la raíz de amargura. Son cosas que necesitamos como identificar, para sacar. Y lo otro es el sentido de culpa. Y gente que no se perdona, o que no acepta, yo no podía haberme hecho, y vuelven y reinciden en no perdón, si no me puedo perdonar. Entonces, cuando vuelvo a esto, la palabra de Dios que nos quiere sanar el corazón, ¿qué nos habla de la culpa? ¿Qué nos habla? Yo sé que creo que con el tapaboca nadie se anima tampoco a hablar, pero la palabra de Dios con el respecto de la culpa, dice, si hay culpa que es por pecado, la confesamos y el Señor nos limpia de todo y nos dice, seguí para adelante. Pero cuando uno está ligado a esa culpa obsesiva que no se perdona, ahí hay otros problemas que tratar de resolver, que la palabra de Dios también nos quiere orientar y ayudar. Pero no podemos justificar la culpa o una persona, por ejemplo, que a veces no tiene libertad para disfrutar de algo o para alegrarse por algo, por sentimientos de culpa. Bueno, Dios quiere sanar eso, pero esos son síntomas de heridas del corazón. Yo no sé si estás luchando con alguna de estas cosas, o tenés cerca tuyo gente que pueda ver con alguna de estas heridas, pero eso te está hablando, ¿cuál será la herida del corazón? ¿O qué será lo que hay guardado en ese baúl tan trancado que está provocando estas actitudes? La palabra de Dios dice, pon atención a tu corazón. Entonces dice así, en la vida emocional no hay tiempo ni espacio, porque en las cosas que viví hace 10 años de pronto siguen marcando mi manera de ser, por eso no hay tiempo ni espacio, dice, concluye pasado, presente y futuro. Hoy de pronto vivo con enojo por algo que viví hace tanto tiempo, pero cuando miro para adelante sigo enojado, por eso entender qué importante que es sacar esas cosas que están guardadas en el corazón, que han sido dañinas para nosotros, y buscar sanar, porque el tiempo no sana la serie, el tiempo solo, cuando pase el tiempo me voy a olvidar, no sana el tiempo solo, sino el proceso de buscar sanidad, el proceso de buscar ayuda, el proceso de poner palabras en lo que hemos vivido, así se va a restaurar. Dios ha pensado en la salud del corazón del ser humano, y lo dice a través de su palabra, y el único que vino a sanar las heridas y darnos libertad al corazón quebrantado es Jesús. Es precioso si conocen cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace, su ministerio público,
lee las Escrituras donde se había profetizado acerca de él y que él, entre otras cosas, dice, vino a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que ya había corazones quebrantados. Y hoy hay corazones quebrantados. Y capaz que hoy vos tenés un corazón quebrantado. Pero Jesús es experto en sanar y liberar corazones quebrantados para que tengas un corazón saludable. No para que te resignes a vivir de esta manera por lo que ha pasado. El Señor quiere sanar el quebranto del corazón. Pero para eso tengo que volver a pensar cómo me relaciono con la palabra. ¿Qué me dice la palabra a mí? ¿Cómo me quiere guiar a tener salud en el corazón? ¿Y cómo buscar esa sanidad para guardar y cuidar el corazón? Primero que nada, enfrentando la verdad. A veces viene mucha gente a la consulta y que nunca dijo las cosas que vivió, cómo vivió. Las vive como ocultando o diciendo una cosa por otra. Pero qué tremendo es cuando enfrentamos la verdad y podemos decir, ¿saben? Mucha gente dice, es como que me hubiera sacado una mochila de 20 kilos en mi espalda. Enfrenté la verdad, dije las cosas y el Señor empezó a obrar. Animémonos a dar esos pasos. Busquemos con quien pueda escucharnos y apoyarnos y acompañarnos en un proceso de buscar sanidad para el corazón y enfrentar la verdad y entender que la palabra de Dios es fiel, como estamos cantando recién, Dios es fiel. Y yo pensaba, ¿cuántos momentos, Señor, fiel a tu palabra, hiciste tal o cual cosa? Y experimenté la libertad con la que Jesús nos quiere libres. El segundo, confesar lo que nos duele. Decir la verdad, enfrentar la verdad, buscar la verdad, el Señor nos lleve, saque a luz la verdad, pero confesar lo que nos duele, porque dice, y justamente esto, qué interesante que dice, no solos, porque miren, la palabra de Dios dice, confiesen unos sus pecados, sus errores, sus luchas, sus problemáticas, dice, unos a otros, y oren unos por otros, para que Dios los sane. La voluntad de Dios es traer sanidad al corazón. Pero si no confesamos y si no buscamos el apoyo aún en la oración de unos con otros, porque no es en soledad, no es el tiempo solos, no es el tiempo solo con el tiempo uno va a superar, sino en la confesión, el orar unos con otros, dice, para que Dios los sane. Dice, la oración de una persona buena es muy poderosa. ¿Por qué? Porque Dios la escucha. Mucha gente he escuchado que dice, pero Dios no me escucha. ¿Y por qué no nos escucha? ¿Por qué pensamos que Dios no nos escucha? Tal vez es una mentira que creemos y nunca fuimos a hablar con alguien, ¿por qué pienso que Dios no me escucha? Y a su vez, el tema de buscar en la comunidad de otras personas de fe, ora conmigo, tengo una necesidad, aún cuando nos duela confesar, pero sacarlo a la luz, porque ahí Dios va a poder trabajar. En el silencio, en el aislamiento no ocurren las sanidades, sino en el acompañamiento con otros. El siguiente paso es perdonando, porque a veces esas cosas que cuando confieso algo que nos duele, también pueden haber situaciones de dolor que otros nos lastimaron. Pero no va a haber la sanidad y la libertad si no perdonamos, porque yo puedo decir sí me dolió, pero no perdono, yo sigo reteniendo la posibilidad de ser libre. Entonces cuando oren, dice, perdonen todo lo malo que otra persona les ha hecho. Qué interesante esto, ¿no? Porque si yo les preguntara hoy, si hiciéramos una encuesta, ¿perdonaste todo lo malo que te hicieron? Que te hizo el vecino, pero el que te hizo tu padre o tu madre o tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus suegros. ¿Perdonaste? Porque todos tenemos la posibilidad de hacer algo malo. No es que nadie, yo nunca hice nada malo, no lastimé, pero ¿lo perdonamos? ¿Lo soltamos?
Porque así tu Dios que está en el cielo, tu Padre, les perdonará a todos ustedes. O sea, perdonando trae sanidad al corazón. Arranca raíces de amargura, como eso que leíamos que se manifiesta a veces en esos rasgos de que esa persona con raíz de amargura. Cuando perdono es lo mismo que estoy arrancando un yuyo. Arranqué un yuyo y quedó tierra más suelta y más para que pueda seguir creciendo la planta bien. Cuando perdono, arranco y doy lugar a arrancar raíz de amargura. Y mi corazón es más libre, porque ya no está maquinando siempre, no, me las va a pagar, ya voy a ver cuando le vaya mal por aquello. No, cuando perdono, yo me libero primeramente, no el otro, yo me libero. Entonces entendamos los caminos de Dios para cuidar nuestro corazón. Confesar, orar unos con otros, perdonar. Conocer al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es? Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo, cuando yo me vaya enviaré un consolador que estará con ustedes, que les enseñará todas las cosas, que los guiará a la verdad. Y dice, obedezcan al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo obedecer a alguien que no sé quién es ni sé qué dice? Entonces yo quiero conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios. ¿Y cómo se revela? En la palabra. En la palabra de Dios. La palabra de Dios la podemos entender porque el Espíritu Santo nos enseña a entenderla. Porque a veces decís, no entiendan. Oremos y pedimos, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que quieres, lo que necesito en tu palabra. Y el Espíritu Santo es como que nos corre un velo y nos da entendimiento. Pero a veces nos puede estar indicando, bueno, pero tenés que ir a perdonar. No, pero no quiero porque no se lo merece. Pero y cuando dice, cuando obedezcan, van a estar bien. Entonces, pero para eso tengo que conocerlo al Espíritu Santo. Desear conocer más de Dios. ¿Y dónde? En la palabra. Por eso vuelvo. ¿Qué relación tengo con la palabra de Dios? Y entonces por eso, otro punto más, en esta cardiología bíblica, en esto de cómo cuidar nuestros corazones, el compromiso de vivir por los principios de la palabra. ¿Cuáles son los principios de la palabra? ¿Dónde los voy a encontrar? ¿En Netflix? ¿En YouTube? ¿En el Instagram ¿Dónde voy a encontrar los principios de la palabra? En la palabra, en la Biblia, ¿no? Cuando empezamos a descubrir la Biblia, es como que dice, es tan tremendo porque dice en un lugar, dice, es como ríos que empiezan a brotar de adentro, te empieza a lavar, empieza a aclararte las cosas, empieza a despejar las cosas la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal si nos comprometemos a poder vivir por lo que me dice la palabra? Porque fíjense lo que vuelve a decir con la misma palabra que arranqué al principio, dice, grábate bien mis enseñanzas. O sea, ¿cuántas enseñanzas conocemos de la palabra para aplicar en nuestra manera de vivir? No te apartes de ella. ¿Por qué? Porque son la fuente de vida, lo que estás viniendo a buscar está en la palabra. Fuente de vida para los que la encuentran. Son el remedio para una vida mejor. ¿Cuántas recetas escuchamos por ahí que ofrecen tantas ondas raras que hay a nuestro alrededor para vivir mejor? Pero miren ustedes de un libro de ese tan antiguo que Dios alcanzó a la humanidad, dice, el remedio para una vida mejor está en vivir las enseñanzas, conocerlas y vivirlas. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Esta es otra versión del versículo que les leí al principio, cuando dice, guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque llaman a la vida. Y acá dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque en tu mente está la fuente de la vida. Entonces, así como les hacía la explicación esa del baúl y las cosas guardadas en el corazón, es una metáfora, eso es un ejemplo. También es como que pensemos desde esta perspectiva, en esta otra versión, dice, ¿qué cosas estás pensando? Si por alguna arte sobrenatural
se empezaran a salir a luz lo que estás pensando, ¿podría tener tranquilidad de que todos sepan lo que estoy pensando sin avergonzarme o sin sentirme incómodo o sin sentirme culpable por algo? Cuidemos nuestra mente, lo que cultivamos en nuestra mente, lo que dejamos entrar. A vuelta leía algo que decía, a veces la gente deja entrar cualquier lectura, cualquier película, cualquier video de estos que andan en la vuelta, o muchas veces lo que entra es basura. Entonces, si entra basura, ¿qué va a salir de nosotros? Más basura. Pero cuidemos nuestra mente. Y aún cuidemos la mente con todo el bombardeo, me viene ahora de este año que hemos padecido. Porque hay días que uno dice, prefiero ni escuchar informativo porque, no lo quiero ni nombrar. De cuántos se murieron, de cuántos están graves, de cuánto te falta, de qué te va a pasar, que si vacuno o no me vacuno, si hago, si no hago. Cuida tu mente y dosifica algunas cosas, pero ¿con qué la vamos a cuidar nuestra mente? Con la palabra. ¿Qué te dijo hoy Dios en la palabra? ¿Qué promesa te dio hoy? ¿Cuál es tu promesa favorita de la palabra? ¿Cuál es la palabra con la que Dios te alienta cuando estás? ¿Tenés alguna palabra clave? Bueno, busquen eso, pídanle a Dios eso, pídanle que Dios les dé una palabra, una promesa cada día. Una promesa sobre la cual orar por tu vida o por las situaciones que estás viviendo o por tu familia. Pero pídanle una promesa y dice, sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Y más en estos momentos donde hay tanta cosa que atenta contra la vida, la palabra de Dios es lo que nos va a guiar a la vida. A la vida que brota de adentro, más allá de las circunstancias externas que son tan inciertas, tan inseguras. ¿Cuándo podremos volver a reunirnos sin tapaboca? ¿Cuándo tendremos la libertad de darnos un abrazo? No lo sé, pero mientras tanto yo tengo que seguirme alimentando con la palabra de Dios, porque es lo que me va a mantener con vida. Entonces, entender que el Señor, el deseo del corazón de Dios, y con esta palabra estoy cerrando, pero también para que se la lleven y la atesoren, el Señor nos quiere dar un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, dice, y les daré un corazón sensible, pero sensible a la palabra de Dios. Porque si yo me dejo guiar, la aprendo y me guío por la palabra de Dios, mi vida, mis actitudes, mi manera de ver las cosas va a cambiar. Voy a tener una actitud de fortaleza frente a las situaciones. Hoy vemos mucha gente muy preocupada con todo lo que se ha estado viviendo, más los problemas personales que cada uno tiene, todo lo que se ha agregado. Pero cuando nuestro corazón está firmado en la palabra de Dios y arraigado en Él, bueno, Señor, vamos adelante, porque tú estás con nosotros. Y Dios es este Dios que estábamos cantando, esta canción tan linda, siempre fiel. Descubramos a ese Dios fiel, caminemos con ese Dios fiel, porque ahí es donde nuestra vida y nuestro corazón tiene salud.